Ya. Buenos días compañeros, en esta oportunidad les vamos a dar a conocer nuestro tema de exposición, que es costos internacionales. A continuación les pasaré con mi compañero Kevin. Bueno, los costos internacionales se basan en Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Es un conjunto de compra y venta internacional que definen cuál de las dos partes, ya sea el vendedor o el comprador. Los Incoterms se regulan en distribución de mercancías, condiciones de la entrega de mercancía o la distribución de estos de la operación. Por último, la distribución de riesgos de operación. Uno de los Incoterms encontramos que es el ex-work, donde el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando lo pone a la disposición del comprador o en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido. Este ex-work es el más usado en el Perú. Como todo Incoterms tiene obligaciones del vendedor, que son las mercancías, facturas y documentos necesarios para la exportación. El otro, tenemos el empaque y el embalaje, que tiene que ser correcto. Ahora, la obligación del comprador. Tenemos el acarreo, que es de la fábrica al lugar de la exportación. Aduana, que sabemos, son los documentos, los permisos, los requisitos y los impuestos. Gastos de exportación, maniobras, embalaje, agentes de aduana. El flete es donde el lugar de la exportación al lugar de la importación. Por último tenemos el seguro. FCA Incoterms. Es el vendedor que entrega la mercancía despachada para la exportación al transportista nombrado por el comprador en un lugar convenido. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Ahora, las obligaciones del vendedor o las obligaciones del comprador son similares a la anterior de los Incoterms. Ahora, las obligaciones del vendedor son las mercancías facturadas y los documentos necesarios, empaque y el embalaje, acarreo. En las obligaciones del comprador tenemos el flete, el seguro y los gastos de importación. Bueno, tenemos aquí el tercer Incoterms, que es el FAS. Es donde el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto del embarque convenido. El FAS exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la exportación. Las obligaciones del vendedor o las obligaciones del comprador son similares a la anterior. El FOB Incoterms es donde el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto del embarque convenido. Puede usarse solamente para el transporte por mar o vías acuáticas interiores. Las obligaciones del vendedor. Tenemos las mercancías, facturada, documentos necesarios, el embarque y el embalaje. También en la aduana, que son los documentos, permisos, requisitos y impuestos. Las obligaciones del comprador. Tenemos el flete, el seguro, gastos de importación, aduanas, demoras y por último pagos de la mercancía. CFR. El CFR es donde el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto del embarque convenido. Este término CFR es donde exige al vendedor al despacho aduanero de la mercancía para la exportación. Como ya hemos podido ver en los anteriores Incoterms, las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador son similares a las anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos las obligaciones del vendedor, que son las mercancías, los documentos necesarios, que también tiene que ver el acarreo, que viene a ser de fábrica al lugar de la exportación. Y podemos ver también las obligaciones del comprador, que es el seguro, los gastos de importación y todo lo que tenga que ver con la aduana. El CIF. El CIF significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto del embarque. Esto quiere decir que el vendedor debe pagar los costes y el flete necesario para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, pero el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier otro coste adicional que se dé en la exportación que se está dando.
El CIF en sí exige al vendedor despachar la mercancía para la exportación. Podemos ver aquí las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador. El CPT es donde el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando se la pone a disposición del transportista designado por él, siendo el vendedor el que además debe pagar los costes del transporte necesario para llevar la mercancía al destino convenido. Eso nos quiere decir que el comprador en sí asume todos los riesgos y cualquier otro coste contraído después de que la mercancía haya sido así entregada. Tenemos las obligaciones del vendedor, tenemos los gastos de exportación, que son las maniobras, los agentes de aduanas y los almacenajes. Y también está dentro de ellos el seguro. Tenemos las obligaciones del comprador, que viene a ser el acarreo y seguro, las demoras que se dan en la importación y el pago de la mercancía. El SIP. El SIP significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del transportista designado por él mismo, pero debe pagar además los costes del transporte necesario para llevar la mercancía al destino convenido. En sí, el término SIP o el SIP exige que el vendedor despache la mercancía de aduanas para la exportación. Como podemos fijarnos en la imagen que está puesta en la diapositiva. El DAF. El DAF es donde el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador sobre los medios de transporte utilizados y no descargados en el punto y lugar de la frontera convenidos, pero antes de la aduana fronteriza del país colindante. Este término frontera que podemos notar aquí puede usarse para cualquier frontera, incluida la del país de exportación. En sí, ese término DAF nos quiere decir que siempre está designando al punto y el lugar convenido de la exportación. El DES significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador al borde del buque, en el puerto de destino convenido. El vendedor debe soportar todos los costes, riesgos inherentes al llevar la mercancía al puerto de destino, acordado con anterioridad a la descarga. Una de las obligaciones que tiene el vendedor son la mercancía facturada y documentos necesarios, el empaque y el embalaje, el acarreo de fábrica al lugar de exportación y aduanas. Y la obligación del comprador es gastos de importación, aduanas, documentos, permisos, requisitos, etc. DEC significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador sin despachar de aduana para la importación del puerto de destino convenido. El vendedor debe asumir los costes y riesgos ocasionados al llevar la mercancía sobre el muelle, desembarcadero. El término DEC exige del comprador el despacho aduanero de la mercancía para la importación y el pago de todos los trámites de derechos, impuestos y demás cargas exigibles a la importación. Como podemos ver, también las obligaciones son casi parecidas al DES, que son las obligaciones del vendedor es la mercancía, las facturas, el empaque, el embalaje, el acarreo y aduanas. Igualmente que las obligaciones del comprador, que son gastos de importación, documentos, permisos, requisitos, impuestos, etc. El DDU significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía o disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación, y el vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía hasta aquel lugar, excluido derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la importación, así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. Como también podemos ver, las obligaciones pueden ser seguro, la carga, la importación, etc. Terminando con el último incortés, que es el DDP. El DDP significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador despachado para la importación y no descargada de medios de transporte, a su llegada al lugar de destino convenido. El vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos incluidos de derechos, impuestos y otras cargas por llevar la mercancía hasta aquel lugar. Una de las obligaciones que tiene el vendedor son
llevar la mercancía facturada y documentos necesarios, el empaque y el embalaje, el acarreo de la fábrica al lugar de exportación, que es aduanas, los documentos, permisos, requisitos e impuestos. Y por último tenemos los gastos de exportación, que son las maniobras, almacenaje, agentes aduaneras. A continuación tenemos un caso de cotización internacional, que es nuestro tema. En esta oportunidad tenemos el problema de Dine Food Sac, que viene a ser una empresa peruana dedicada a la comercialización en el exterior, es decir, en el extranjero, de espárrago verde fresco, y ha recibido una solicitud de cotización de una empresa norteamericana por un lote de 8.000 kilogramos de mercancía. Tenemos la siguiente información, o los siguientes datos, que vienen a ser transporte interno de planta de Virú al puerto de Callao, que son de 28 kilogramos. Tenemos el seguro por y transporte internacional, que viene a ser el 1,85% a precio FOB. El embalaje y marcado, que viene a ser a 18 por kilogramo. Tenemos el desentiva y descarga, el despacho de exportación, el transporte internacional, la utilidad, la carga y estiva, el costo de producción, el almacenaje, que viene a ser en el Callao, el descuento por calidad, que viene a ser 4% más costos de producción. Ahora queremos elaborar o realizar el Ex-Work, el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. A continuación resolveremos el problema mencionado, lo cual hallaremos el Ex-Work, el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Para poder hallar el costo de producción, primero tomaremos el dato del problema que dice cotización de una empresa norteamericana por un lote de 8.000 kilogramos de su mercancía. Lo multiplicamos por el seguro y transporte internacional, que vendría a ser el 1,85%. Una vez multiplicados estos dos números, el costo de producción nos vendría a ser 148.000. Para hallar el descuento, primero tenemos que hallar el costo de producción por el descuento, ya mencionado en el problema, que vendría a ser el 4%. Una vez multiplicados estos dos números, el 148.000 por el 4%, nuestro descuento nos sale 5.000 menos 5.920. Ya, ahora para poder hallar una vez sacar estos dos datos, lo restamos. El 148.000 menos el 5.920, que vendría a ser nuestro resultado 142.080. Ahora, para hallar el embalaje de mercado, como en el problema ya nos dan los datos, que vendría a ser el 0,18, eso lo multiplicamos por la cantidad que nos da en el problema, que vendría a ser 8.000 kilogramos de su mercancía. Estos dos datos lo multiplicamos y el embalaje marcado sería de 1.440. Ahora, para poder hallar la utilidad, tenemos que hallar el peso por un lote de 8.000 por la utilidad, que nos da también como dato 3,75. Esto lo multiplicamos y nos vendría a ser la utilidad a 30.000. Ahora, para hallar el Ex-Work, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar el total de costos de producción más el descuento, el embalaje y la utilidad. Esta es la suma total y vendría a ser a 173.520. Este es nuestro precio export. Ahora, para hallar nuestro FAS, solo tenemos que hallar tres datos, que vendría a ser el transporte interno, el transporte externo y el almacenaje. ¿Cómo hallamos el transporte interno? El transporte interno se halla en los datos, nos dan a conocer el transporte interno, que vendría a ser 0,28 por la cantidad de la empresa que nos da, que vendría a ser 8.000 kilogramos de mercancía. Estos dos lo multiplicamos y nos sale 2.240.
Ahora el transporte externo igualmente multiplicamos, o si no, solo lo sacamos el dato de nuestro problema, que nos vendría a ser aquí a 1200. Ese 1200 lo colocamos aquí en el cuadro y para allá, una vez sacado todo, nos olvidamos del almacenaje. Igualmente, el dato de almacenaje está aquí, que vendría a ser 1760. Una vez sacado todos los datos, desde el XWORD hasta el almacenaje, lo sumamos. Y eso vendría a ser nuestro precio FAS, que vendría a ser a 178.720. Hasta el momento solo hemos hallado el XWORD y el FAS. Como hemos hallado esos dos Incoterms, ahora para hallar el FOB solo es la suma total de los XWORD y el FAS, que vendría a ser, pero primeramente para hallar el FOB tenemos que hallar en el FAS la carga estiva, que nos da en los datos, que vendría a ser el 0.2 por la cantidad de la mercancía, que es 8000, y la carga vendría a ser la 1600. Esto lo sumamos el total del precio FAS a la carga estiva, que vendría a ser nuestro precio FOB 180.320. Ese es nuestro precio FOB. Ahora, para hallar nuestro CFR tenemos que hallar dos datos más: el transporte internacional y la descarga. ¿Cómo hallamos el transporte internacional? En los datos nos dan ya algunos datos, que vendrían a ser el 8500, y la descarga vendría a ser la 1040. Pero como se halla la estiva, se multiplica la cantidad total de la mercancía, que es 8000, por 0.13, que es la estiva, y nos bota 1040. Ahora, para hallar el CFR se suma todo, desde el precio FOB, transporte internacional y la estiva, que vendría a ser nuestro CFR 189.860. Ya, ahora, para hallar nuestro precio SIP, como ya les he mencionado anteriormente, el XWORD, el FAS, el FOB y el CFR, solo se suman los datos. Pero solo en el SIP solo agregamos un dato más, que es el seguro, lo más importante. ¿Cómo hallamos el seguro? En el problema ya nos ha mencionado el seguro un dato muy importante, que nos dice seguro es 1.85 FOB. ¿Cómo lo hallo? Primeramente, con el precio FOB, que vendría a ser 180.320, lo multiplico por 0.13, que es la estiva o la descarga. Lo multiplico y me bota un dato de 3.335.92. Y eso es nuestro seguro 0.85 FOB. Ahora, ¿cuál es nuestro SIP? Nuestro precio SIP es la suma total de todo, del XWORD, del FAS, del FOB y del CFR, que vendría a ser 193.195.000.92. Eso vendría a ser nuestro precio SIP. Bueno, compañeros, con todo esto espero que les haya gustado nuestra exposición. Aquí terminamos con nuestros precios, costos internacionales.